El aroma a tierra húmeda y a pétalos de rosa era el único lujo que Clara conocía. Su florería, el jardín de papá, era un pequeño oasis de color en una calle gris y concurrida, un santuario que crujía con cada paso sobre su suelo de madera desgastada. Heredado de su padre, el lugar era tanto un tesoro como una ancla que la hundía lentamente en deudas. Cada mañana, al abrir la puerta, el tintineo de la campanilla era una melodía agridulce que le recordaba su orgullo y su precaria realidad. Pasaba sus días con las manos manchadas de polen y tierra, creando arreglos que llevaban alegría a otros, mientras la suya propia se marchitaba bajo el peso de las facturas apiladas en el mostrador. Era una vida tejida con la belleza de las flores y la cruda ansiedad de la supervivencia, un contraste que definía cada uno de sus suspiros. Dentro de su pequeño mundo, Clara se movía con una gracia resiliente. Sus dedos, aunque manchados, trataban cada tallo con una ternura casi reverencial, viendo en cada capullo una promesa que en su propia vida parecía lejana. Su conflicto interno era un jardín secreto y espinoso. Amaba a Leonardo, al hombre que todos llamaban Leo, el jardinero, con una devoción pura, pero las voces de su familia resonaban en su mente como un veneno lento. Estás rebajando tu nivel. El amor no paga las cuentas. ¿Qué futuro puede darte un hombre que apenas tiene para sí mismo? Estas palabras se clavaban en su corazón, haciéndola dudar de su propio juicio. Se preguntaba si su capacidad para ver la bondad en los demás era, en realidad, una ceguera que la estaba conduciendo directamente hacia la ruina y la humillación que todos le pronosticaban. La imagen de Leo era su refugio contra esas dudas. Recordaba la primera vez que lo vio en el parque público donde él trabajaba cuidando de los rosales con una concentración que la hipnotizó. No era su apariencia lo que la había cautivado, sino la paz que emanaba de sus manos firmes y su sonrisa tranquila. Él representaba todo lo que su mundo no era: simple, honesto, sin pretensiones. Para ella, la riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en la forma en que él la escuchaba, en cómo sus ojos cafés parecían entender las tristezas que ella nunca decía en voz alta. Él veía la belleza en ella, la florista luchadora, y no la joven que su familia consideraba una decepción. Ese era el tesoro que ella defendía, una conexión que se sentía más real y valiosa que cualquier diamante. Su lealtad inquebrantable era su virtud y, a los ojos de los demás, su mayor defecto. Mientras el mundo exterior juzgaba a Leo por sus ropas modestas y sus manos callosas, Clara veía el palacio que había construido en su corazón. Veía a un hombre cuyo carácter era más sólido que el mármol y cuya bondad era más generosa que cualquier fortuna. Se aferraba a esa convicción con la misma fuerza con la que su padre se había aferrado a su florería. Sabía que elegir a Leo era una declaración de guerra contra las expectativas de su familia y, sobre todo, contra su exnovio Ricardo. Pero en el silencio de su tienda, rodeada de la vida que ella misma cultivaba, se prometía a sí misma que demostraría que todos estaban equivocados, que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. La cena en casa de su madre se sentía como una emboscada. El aire estaba cargado con el aroma del perfume caro de su madre y una tensión tan densa que se podría haber cortado con los cuchillos de plata que adornaban la mesa. Clara se sentía como una flor silvestre trasplantada a la fuerza en un invernadero estéril, su sencillo vestido de algodón, un grito silencioso en medio de la seda y las joyas. Leo, a su lado, parecía tranquilo, pero ella podía sentir la rigidez en su hombro. La conversación era un murmullo forzado sobre negocios, viajes a Europa y adquisiciones de arte, un lenguaje diseñado para excluirlos. Cada risa, cada mirada de reojo, era un pequeño dardo envenenado. Clara
Apretó la mano de Leo bajo la mesa, un gesto que buscaba darle fuerza a él, pero que en realidad era para sostenerse a sí misma. Con un nudo en la garganta, Clara encontró un breve silencio y, con una voz más temblorosa de lo que hubiera deseado, anunció su compromiso. Leo y yo vamos a casarnos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Su madre se llevó una copa de vino a los labios con una lentitud glacial, sus ojos fijos en Leo con gélida desaprobación. Fue entonces, y cuando Ricardo, su exnovio, invitado de honor en su propia ejecución, se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora. Levantó su copa en un brindis falso. «Por Clara», dijo, su voz destilando sarcasmo, «siempre tan caritativa. Encontrar belleza en los lugares más humildes». La ofensa era clara, un golpe directo envuelto en la apariencia de un cumplido, y el resto de la mesa sonrió con complicidad. El ataque de Ricardo se intensificó. Dejó su copa y miró a Leo con una falsa compasión. «Mira, jardinero, entiendo que las cosas son difíciles. De hecho, mi chofer acaba de renunciar. El trabajo es tuyo si lo quieres. Un sueldo fijo, uniforme. Sería un gran paso para ti». Antes de que Leo pudiera responder, Ricardo sacó un fajo de billetes de su cartera y lo arrojó sobre la pulida mesa de caoba. El dinero se deslizó y se detuvo justo frente al plato de Leo. «Para ayudar con los gastos de la boda», añadió Ricardo con un guiño. La humillación era absoluta, un espectáculo cruel, diseñado para romperlos. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones, su rostro ardiendo, como si la hubieran abofeteado delante de todos. Pero en lugar de romperse, algo dentro de Clara se encendió. Se puso de pie con una brusquedad que hizo que su silla chirriara contra el suelo de mármol. Todas las miradas se posaron en ella. Con los ojos encendidos de una furia protectora, miró directamente a Ricardo. «Tu dinero puede comprar muchas cosas, Ricardo, pero no puede comprar la decencia, ni el honor, ni la integridad, cualidades que Leo tiene en abundancia y de las que tú no sabes nada». Su voz ya no temblaba, resonaba con una fuerza que ninguno de los presentes le había conocido jamás. Ignoró el rostro lívido de su madre, tomó la mano de Leo y sin mirar atrás, salió de aquella jaula dorada, dejando el dinero sucio sobre la mesa como un testimonio de su victoria moral. Una vez afuera, el frío aire de la noche fue un bálsamo para la piel ardiente de Clara, pero para Leonardo fue el primer aliento de verdadera libertad. Mientras caminaban en silencio por la acera iluminada por farolas, él no sentía el escozor de la humillación. Todo su ser estaba consumido por una abrumadora ola de admiración. Rebobinaba la escena en su mente una y otra vez. La forma en que ella se había levantado, la claridad de su voz, el fuego indomable en sus ojos. Había visto mujeres enfrentarse en salas de juntas por imperios multimillonarios, pero nunca había presenciado una defensa tan feroz y pura del valor de un hombre. Clara no había defendido a un novio, había defendido el alma de la persona que amaba y en ese acto le había mostrado a él la suya. Un torbellino de poder furioso se arremolinaba dentro de él. El instinto primario gritaba. Con un solo mensaje de texto podría haber activado una cadena de eventos que despojarían a Ricardo de su arrogancia, su fortuna y su estatus antes del amanecer. Podría haber comprado la empresa de su padre solo por el placer de despedirlo. Personalmente, la tentación era casi insoportable, un dragón dormido que ansiaba desatar su fuego, pero se contuvo. Desplegar su poder ahora sería una derrota. Destruiría el delicado ecosistema de su experimento. Su propósito no era demostrar que el dinero podía vencer la arrogancia. Su propósito era descubrir si el amor podía florecer en su ausencia. Y Clara acababa de darle la más hermosa y rotunda de las respuestas. Él la miró, su perfil recortado contra el resplandor urbano. Las lágrimas que,
ahora corrían por sus mejillas, no eran de debilidad, sino de frustración y rabia por la injusticia. Vio en ella una dignidad que el dinero no podía otorgar. Las mujeres de su mundo se habrían encogido de vergüenza, o peor, se habrían disculpado por él. Habrían visto los billetes sobre la mesa como una salida, no como un insulto. Clara, en cambio, los había visto como cadenas, y las había roto sin dudarlo. En ese momento, Leonardo supo con una certeza que le sacudió hasta los cimientos que su búsqueda había terminado. No estaba buscando a alguien que no estuviera interesada en su dinero, estaba buscando a alguien que fuera más rica que él en todo lo que realmente importaba. Fue entonces cuando la decisión final cristalizó en su mente, no como un pensamiento, sino como un imperativo. Esta mujer no merecía un solo día más de dudas o de luchas solitarias. Merecía una promesa, un ancla, un compromiso tan inquebrantable como su propia lealtad. La encontró llorando en su florería, el único lugar donde se sentía segura. Mientras la consolaba, supo lo que tenía que hacer. No le ofrecería castillos ni lujos, no todavía. Le ofrecería la única cosa que Ricardo nunca podría darle, una vida de lealtad absoluta. Y allí mismo, entre las flores dormidas y el aroma a tierra, le pediría que fuera su esposa, no como un plan, sino como la única conclusión lógica para un amor que acababa de demostrar ser a prueba de todo. Leonardo la encontró en la penumbra de la florería, una silueta solitaria, rodeada por las sombras danzantes de las plantas. El único sonido era el de sus sollozos ahogados, un torrente de frustración que parecía hacer temblar los delicados pétalos a su alrededor. Estaba sentada en un pequeño taburete, con la cabeza entre las manos, el cuerpo sacudido por la impotencia. La belleza que la envolvía parecía una burla cruel a la fealdad que acababa de experimentar. Leonardo no se apresuró a hablar. Se quedó en el umbral, permitiendo que su presencia silenciosa llenara el espacio, un ancla de calma en medio de su tormenta. Quería que ella sintiera que no estaba sola, que él estaba allí para capear el temporal con ella, sin necesidad de palabras vacías ni promesas huecas. Su dolor era palpable y él lo honró con su quietud. Lentamente se acercó a ella. En lugar de tocarla, se arrodilló a su lado y tomó una hoja de una monstera cercana, limpiando suavemente una mancha de polvo con el pulgar. Fue un gesto simple, terrenal, que la trajo de vuelta al presente. «Lo que hicieron esta noche», comenzó él, su voz un susurro grave y firme que cortó el sonido del llanto. «No se trata de ti, ni siquiera de mí. Se trata de su propia pobreza, una que no se puede llenar con dinero. Mostraste una fuerza que ellos nunca entenderán, Clara. Les mostraste lo que es la verdadera riqueza». Sus palabras no eran de consuelo, sino de validación. Él no la veía como una víctima, la veía como la vencedora de una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Él giró para mirarla, sus ojos capturando los de ella en la tenue luz. Tomó sus manos, sintiendo el temblor que aún las recorría, y las sostuvo con una firmeza que era a la vez protectora y reverente. «No puedo prometerte una mansión como la de tu madre, ni un auto de lujo como el de Ricardo. No puedo darte la vida que ellos creen que mereces». Hizo una pausa, su mirada intensificándose. «Pero puedo prometerte mi lealtad. Puedo prometerte mi respeto cada día de mi vida. Puedo prometer ser el hombre que siempre te recordará a la reina que eres, incluso cuando intentes olvidarlo. Cásate conmigo, Clara, no para desafiarlos a ellos, sino para empezar a construir nuestro propio mundo. Ahora mismo». La pregunta flotó entre ellos, cargada con el peso de todo lo que habían soportado. Las lágrimas de Clara seguían cayendo, pero su naturaleza había cambiado. Ya no eran de dolor, sino de una abrumadora sensación de alivio y amor. A través de su visión borrosa,
No vio al jardinero humilde que su familia despreciaba. Vio a su protector, a su campeón, al único hombre que había mirado más allá de las espinas para ver la flor. Todas las dudas, todos los miedos sembrados por su familia, se disolvieron en ese instante. Decir sí no fue una decisión, fue un reconocimiento de una verdad que su corazón siempre había sabido. Sí, susurró, su voz rota pero llena de una certeza absoluta. Sí, me casaré contigo. Y al decirlo, no solo aceptaba una propuesta, sino que reclamaba su propia vida, su propio futuro, su propia felicidad. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de alegría clandestina y una gélida exclusión familiar. Mientras Clara y Leo planeaban una boda sencilla, las llamadas de su madre cesaron y los mensajes de sus amigas se volvieron esporádicos. Para escapar de la presión, una tarde Clara se perdió entre las calles del centro, permitiéndose soñar. Fue entonces cuando lo vio. En el escaparate de la boutique más elegante de la ciudad, exhibido como una obra de arte, estaba el vestido de novia perfecto. Era una creación etérea de encaje delicado y tul de seda que parecía flotar, adornado con diminutas perlas que captaban la luz. Era más que un vestido. Era la materialización de un cuento de hadas que ella nunca se había atrevido a imaginar para sí misma. Con un suspiro, sabiendo que su precio era astronómico, simplemente le tomó una foto con su teléfono y se alejó, relegando la imagen a la carpeta de los sueños imposibles. Esa noche, mientras revisaba las fotos del día, Leo la vio detenerse en la imagen del vestido. No dijo nada, pero observó la expresión en su rostro. Una mezcla de anhelo y resignación que le oprimió el corazón. En su fuero interno, una oleada de frustración lo recorrió. Odiaba las limitaciones de su disfraz, la necesidad de medir cada gesto para no despertar sospechas. Comprarle el vestido directamente estaba fuera de discusión. Ella era demasiado orgullosa y haría demasiadas preguntas. Pero la idea de que ella renunciara a ese sueño, por pequeño que fuera, era inaceptable para él. Su amor por ella no consistía solo en protegerla de las heridas, sino también en colmarla de alegrías inesperadas. Y en ese momento, su mente de estratega se puso en marcha, diseñando un plan impecable para entregarle su sueño sin dejar rastro. 2 días después, el teléfono de la florería sonó. Era la dueña de la boutique, su voz vibrante de emoción. «Señorita Clara, no va a creerlo. Tenemos un nuevo programa benéfico, el Patrono Anónimo. Un benefactor muy generoso dona un vestido cada mes a una futura novia que creemos encarna la verdadera esencia del amor». La mujer le explicó que la había visto mirar el escaparate con tanta emoción que había presentado su nombre y había sido elegida. Clara se quedó sin aliento, incapaz de articular palabra. El teléfono casi se le cae de la mano. Un milagro, una señal del universo de que, a pesar de todo, estaba en el camino correcto. La coincidencia era tan asombrosa, tan perfecta, que solo podía atribuirla a la magia. Cuando le contó la noticia a Leo esa noche, su rostro se iluminó con una felicidad tan pura y radiante que a él le costó mantener la compostura. Ella giraba por la pequeña sala de estar de su apartamento, describiendo el vestido con un entusiasmo contagioso. Él la abrazó, compartiendo su alegría, fingiendo una sorpresa que era casi perfecta. Mientras ella hablaba sin parar sobre su increíble buena suerte, él sonrió para sus adentros, un profundo sentimiento de satisfacción recorriéndolo. Este era el poder que realmente disfrutaba, no el de comprar empresas, sino el de construir silenciosamente la felicidad de la mujer que amaba. Y esto, pensó mientras la sostenía, es solo el comienzo. La felicidad de Clara era una flor delicada, y Ricardo se dispuso a envenenar la tierra donde crecía. El ataque no fue frontal, sino una asfixia lenta y metódica. Comenzó con una llamada.
su proveedor de rosas de toda la vida, un hombre que había trabajado con su padre durante 20 años, le informó con una voz tensa y llena de disculpas que ya no podía suministrarle a crédito. Al día siguiente, su mayorista de flores exóticas canceló abruptamente su envío semanal, alegando problemas logísticos insuperables. Clara sintió una punzada de pánico, una fría premonición en la boca del estómago. Intentó convencerse de que eran simples coincidencias, mala suerte empresarial, pero el patrón era demasiado claro, demasiado coordinado para ser casual. En el transcurso de 1930, una semana, el goteo de malas noticias se convirtió en una inundación. Cada puerta a la que llamaba se cerraba. Los proveedores que antes la elogiaban ahora apenas aceptaban sus llamadas. Su pequeña florería, normalmente un estallido de vida y color, comenzó a parecer vacía y desolada. Los cubos de metal, antes rebosantes de tallos frescos, ahora contenían solo agua estancada y algunas flores marchitas que no había podido vender. La amenaza de la quiebra pasó de ser una sombra lejana a un monstruo que respiraba en su nuca. Podía sentir la mano invisible de Ricardo detrás de todo, su poder e influencia apretando el lazo alrededor del legado de su padre, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente indefensa. Leonardo observaba su lucha con una rabia fría y controlada. Veía la luz en sus ojos atenuarse con cada nueva decepción, y cada suspiro de ella era una daga en su propio corazón. Mantenía su fachada de jardinero comprensivo, ofreciéndole consuelo y apoyo moral. Pero por dentro, el CEO estaba planeando un contraataque estratégico. Una tarde, mientras Clara hacía llamadas desesperadas, él salió al callejón trasero con el pretexto de tirar la basura. Sacó su teléfono y marcó un número. Su voz cambió, despojándose de toda calidez y adquiriendo un tono de mando absoluto. «Active la corporación fantasma Aura Holdings», ordenó a su asistente. «Quiero que organicen el evento de lanzamiento más grande del año. El tema es jardines urbanos. La decoración floral debe ser obscenamente extravagante y solo hay un proveedor autorizado para el trabajo». Justo cuando Clara estaba revisando sus libros de contabilidad, a punto de admitir la derrota, un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. El asunto decía: «Propuesta urgente de evento corporativo, Aura Holdings». Con manos temblorosas lo abrió. Era un pedido tan masivo, tan detallado y profesional, que parecía un error. Solicitaban cientos de arreglos para una gala de alto perfil, con un presupuesto que superaba las ganancias de todo su año anterior. La mejor parte era la cláusula de un pago por adelantado del 50% para asegurar los materiales. Era un salvavidas, un milagro caído del cielo. Llorando de alivio, se arrojó a los brazos de Leo esa noche, llamándolo otra señal del universo. Él la abrazó con fuerza, su rostro una máscara de tierna sorpresa, mientras el estratega en su interior sonreía. Enfurecido por el fracaso de su sabotaje, Ricardo decidió que si no podía destruir el negocio de Clara, destruiría al hombre que amaba. La semana antes de la boda, desató su golpe más cruel y calculado. Mientras Clara y Leo salían de una pequeña cafetería, riendo y cogidos de la mano, una mujer apareció de la nada y se arrojó a los pies de Leo, sollozando histéricamente. Llevaba ropa modesta y tenía los ojos enrojecidos por el llanto. «No puedo creerlo, eres tú», gritó, su voz cargada de una angustia desgarradora. Apuntó un dedo tembloroso a Leo. «Este hombre es un fraude. Me sedujo, me prometió un futuro juntos y me dejó con una montaña de deudas». Inmediatamente, varios transeúntes sacaron sus teléfonos, sus cámaras, ávidas de capturar el drama que se desarrollaba. La mujer, una actriz contratada, interpretó su papel con una convicción escalofriante. Entre sollozos, contó una historia detallada de cómo un hombre llamado Martín, idéntico a Leo,
La había embaucado en una falsa inversión, robándole los ahorros de toda su vida. Justo en ese momento, como un salvador casual, apareció Ricardo. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó ayudando a la mujer a levantarse. Luego, volviéndose hacia la multitud y Clara, sacó una carpeta. «Yo he estado investigando a este tipo», anunció con gravedad. «Aquí tengo pruebas, correos electrónicos, acuerdos falsos, incluso fotografías». Mostró documentos falsificados y fotos de Leo hábilmente manipuladas, construyendo una narrativa irrefutable de que era un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres vulnerables. El video del incidente se extendió como la pólvora en las redes sociales locales. Esa misma noche, Clara fue acorralada en su apartamento. Su madre y Ricardo estaban allí, sus rostros una mezcla de triunfo y falsa preocupación. Le mostraron el video en un bucle, las acusaciones de la mujer resonando en la pequeña habitación. «¡Te lo dije!», exclamó su madre, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Es un criminal, ¿no lo ves? Tienes que cancelar esta boda, Clara. Te va a arruinar». La presión era inmensa, un ataque coordinado contra su corazón y su juicio. Y por primera vez, al ver las pruebas tan convincentes, al escuchar el dolor en la voz de aquella mujer, una astilla de duda, fría y afilada, se alojó en el corazón de Clara, comenzando a resquebrajar su fe. Sola esa noche, la euforia de su boda se había evaporado, reemplazada por un silencio ensordecedor, lleno de miedo. Miró su hermoso vestido de novia, que ahora parecía el disfraz de una tonta. Leo negado todo con una calma desesperada, pero la semilla de la duda, plantada por Ricardo y regada por su madre, había echado raíces en el suelo fértil de sus inseguridades más profundas. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si mi amor me ha cegado por completo? El pensamiento era una tortura. Se sintió como una carga, a punto de casarse con un hombre acusado públicamente, o peor, como la próxima víctima en su lista. La idea de alejarse para protegerlo, o para protegerse a sí misma, comenzó a parecer la única opción sensata. ¿Crees que Clara debería confiar en Leo a pesar de las pruebas? ¿O su familia tiene razón esta vez? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que va a pasar. El día de la boda llegó bajo un cielo azul brillante que contrastaba cruelmente con la tormenta en el corazón de Clara. De pie, junto a un arco de flores que ella misma había diseñado, se sentía como una impostora en su propio sueño. Su vestido milagroso ahora parecía un disfraz. Los invitados susurraban, sus miradas una mezcla de lástima y morbo. Leonardo llevaba 30 minutos de retraso. Al lado de su madre, Ricardo saboreaba su victoria. Su sonrisa era un corte en la atmósfera tensa. Se inclinó hacia la madre de Clara, pero habló lo suficientemente alto para que Clara lo oyera. «Te lo advertí. Los de su clase siempre huyen cuando las cosas se ponen feas. Él te ha dejado, Clarita». Cada palabra era un martillazo en el último clavo de su ataúd emocional. La esperanza se marchitó dentro de ella, dejando solo un vacío desolador. Justo en el momento en que estaba a punto de darse la vuelta, de aceptar la derrota más humillante de su vida, un sonido grave y distante comenzó a crecer. No era un coche, era un rugido profundo y poderoso que vibraba en el suelo y hacía que las copas de champán temblaran sobre las mesas. Todas las cabezas se giraron hacia el cielo. Descendiendo con una gracia majestuosa que desafiaba su tamaño, un jet privado de un blanco impecable se alineaba para aterrizar en el vasto campo de hierba contiguo al lugar de la ceremonia. La multitud ahogó un grito colectivo. El mundo pareció detenerse mientras la increíble máquina aterrizaba, sus motores apagándose lentamente hasta dejar un silencio atronador. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero la humillación de Clara fue reemplazada instantáneamente por un shock absoluto.
La puerta del jet se abrió, revelando una escalera que descendió suavemente. Un hombre apareció en lo alto. Era Leonardo. Pero al mismo tiempo no lo era. Se había despojado de la piel del jardinero humilde para revelar al ser que llevaba dentro. Vestía un traje de alta costura que se ajustaba a él como una segunda piel. Su cabello estaba perfectamente peinado y sus zapatos brillaban bajo el sol. No había rastro del hombre ligeramente torpe y modesto que todos conocían. Este hombre se movía con una confianza innata, con el aura de alguien acostumbrado a mandar, a poseer el espacio que ocupaba. Bajó las escaleras con una calma deliberada, sus ojos fijos en la ceremonia, ignorando el caos de cámaras de teléfono que ahora lo grababan frenéticamente. El corazón de Clara no latía, martilleaba contra sus costillas. Leonardo no caminó hacia el altar. Su trayectoria era un misil dirigido directamente a Ricardo. El rostro sonriente de Ricardo se había congelado en una máscara de incredulidad y pánico. Sin decir una palabra, Leonardo le entregó una tableta. En la pantalla, un comunicado de prensa oficial anunciaba la adquisición de la corporación del padre de Ricardo por parte de su propio imperio tecnológico global. «He oído que hay una vacante para chofer», dijo Leonardo, su voz tranquila pero cortante como el acero. «Aunque, después de esto, quizás prefieras el puesto de jardinero. Estás despedido». Se giró, dejando a Ricardo completamente destrozado, y finalmente caminó hacia la mujer por la que había hecho todo. Se detuvo frente a Clara y en sus ojos no había arrogancia, solo una pregunta, desesperada y vulnerable. Lejos de las miradas atónitas de los invitados, en un rincón tranquilo del jardín, el torbellino de emociones de Clara finalmente encontró su voz. «Leonardo», susurró, la palabra sintiéndose extraña y nueva en sus labios. «¿Quién eres?» El hombre que tenía delante seguía siendo el que amaba, pero estaba envuelto en un misterio que la dejaba sin aliento. El CEO dominante que había desmantelado a Ricardo en segundos se desvaneció, y ante ella apareció de nuevo su Leo, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que contradecía el poder que acababa de demostrar. Él tomó sus manos, el gesto familiar y reconfortante que siempre había sido su ancla. La textura de sus palmas ya no era áspera por el trabajo de jardinería, pero el calor era el mismo. «Soy el hombre que se enamoró de ti mientras podabas las rosas en el parque», comenzó, su voz cargada de la sinceridad que ella siempre había reconocido. Le explicó su vida, un mundo dorado pero vacío, lleno de gente que solo veía su apellido. Le habló de su anhelo por encontrar algo auténtico, su decisión de vivir un año como un hombre común para encontrar a alguien que lo amara por su esencia. «Tenía que estar seguro, Clara», continuó, su agarre en sus manos se tensó. «Tenía que saber que la mujer con la que pasaría mi vida diría sí al jardinero, no al multimillonario. Necesitaba saber que tu amor era la única fortuna que no podía comprar. ¿Confiaste en mí, Clara? A pesar de todo, confiaste en el hombre, no en las sombras». Las lágrimas que Clara había estado conteniendo se derramaron, pero no eran de confusión ni de dolor. Eran de una comprensión profunda y sanadora. El jet, la riqueza, la revelación, todo se volvió secundario. Lo que importaba era la verdad que subyacía a todo. El hombre que amaba había soportado la humillación, había movido cielo y tierra en secreto, no para ponerla a prueba, sino para ser digno de la fe que ella le había mostrado. Ella vio el increíble sacrificio en su engaño. Se arrojó a sus brazos, enterrando el rostro en su pecho, y su respuesta fue un sollozo ahogado pero inequívoco. «Sí», dijo, su voz vibrando contra él. «Sí, confié en ti. Incluso cuando dudé de mí misma, en el fondo, siempre confié en ti». Él la abrazó con la fuerza de un hombre que finalmente ha llegado a casa. La tensión que había llevado sobre sus hombros durante un año se disolvió en ese abrazo.
había arriesgado su corazón y había ganado un universo. Levantó suavemente la barbilla de Clara y la besó. Un beso que no era de pasión arrebatadora, sino de un profundo y abrumador alivio. Era un beso que borraba las mentiras, sanaba las heridas y sellaba una verdad que ahora era innegable. La humillación pública de Ricardo había sido anulada por una validación aún más pública, pero fue en este momento, en este silencioso intercambio de fe reafirmada, donde su amor se validó a sí mismo, para siempre, lejos de los ojos del mundo. El mundo se encogió hasta convertirse en el lujoso interior de la cabina del jet, un santuario de paz que ascendía por encima de las nubes, dejando atrás el drama, el juicio y la vida que Clara había conocido. Sentados en asientos de cuero suave, con el murmullo de los motores como única banda sonora, sostenían copas de champán burbujeante. A través de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, un lienzo en blanco para su futuro. Era un nuevo comienzo, no solo para ella, que había descubierto un mundo que no sabía que existía, sino también para él, que finalmente había encontrado a la única persona con la que quería compartirlo. No había más secretos, solo un horizonte infinito por delante. Leonardo levantó su copa. Sus ojos nunca se apartaron de ella. Por la florista que me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta, sino que se siente, dijo, su voz llena de una adoración sincera. Clara sonrió, un brillo genuino que iluminaba todo su rostro, y chocó suavemente su copa con la de él. Y por el jardinero que plantó un amor tan fuerte que pudo derribar cualquier muro, respondió ella. En ese simple brindis resumieron su viaje, el reconocimiento de que él había encontrado valor en su sencillez y ella había encontrado un amor extraordinario en la suya. Brindaron no por la fortuna, sino por el improbable y hermoso jardín que habían cultivado juntos en medio de la adversidad. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo, observando el paisaje de nubes pasar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. El hombre a su lado era un magnate global, un estratega poderoso, pero para ella, en ese momento, seguía siendo el hombre de sonrisa tranquila y manos amables que la había defendido cuando no tenía nada más que su honor. Después de un largo y apacible momento, se giró ligeramente para mirarlo, su expresión tierna y un poco traviesa. «¿Sabes?», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «Siempre me encantó la vista desde tu jardín». Afirmación era la pieza final, la prueba de que para ella nada esencial había cambiado. Su amor estaba arraigado en el hombre, no en su reino. Dicen que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, pero a veces son las apariencias las que deben ser derribadas para revelar la verdad. Leonardo se disfrazó de hombre sencillo para encontrar un amor sin precio, y en Clara encontró un tesoro cuyo valor se medía en lealtad, coraje y una fe inquebrantable. Juntos demostraron al mundo que la mayor fortuna no es la que se hereda o se construye, sino la que se encuentra en otra alma. Un amor que te elige tanto en tu momento más humilde como en tu día más grandioso. Porque al final, el corazón no pregunta por tu cuenta bancaria, sino por el refugio que has construido dentro de ti. Si esta historia de amor y verdades ocultas ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para descubrir más relatos donde el amor lo conquista todo.